Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos acercando el final de este estudio de la carta a los Efesios y hoy vamos a ver solo un par de versículos, pero que tienen un mensaje muy importante para nosotros. Entonces es importante recordar que en esta carta hemos visto que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos nuestra identidad, tenemos las fuerzas, tenemos la armadura y tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en el día a día. Hoy vamos a ver la última parte que tiene la conexión con la armadura de Dios. Y la semana pasada lo leímos, pero ahora vamos a verlo un poco más al fondo. Entonces, la última parte de la armadura dice, esto es Efesios 6, y voy a empezar en el versículo 17. Entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ya tratamos eso la semana pasada. Y después dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces ya, después de ver todas las piezas de la armadura y la actitud que debemos mantener y volver a reconocer quiénes somos en los ojos de Dios, entonces ya vemos la importancia. No solo poner y usar toda la armadura, pero también ver la importancia de estar en comunión con Dios, orar en todo el tiempo. Y entonces dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces ya es ese término de súplica y de orar, todo es el concepto que dependemos de Dios por todo. O sea, necesitamos a Dios. Hoy en día, tristemente, tantas veces nosotros, los que somos discípulos de Dios, seguidores de Jesús, nosotros caemos a la trampa del mundo de querer mostrar que nosotros podemos, con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestras experiencias. Pero a cambio, la realidad es que necesitamos a Dios. Por eso, frente al enemigo, tenemos que estar en oración. Frente a las tribulaciones que nos vienen, tenemos que estar en comunión con Dios, en oración. Frente a las enfermedades que nos vienen, a los problemas, a los conflictos, a las crisis. Entonces, en todo tenemos que estar en oración. Entonces, no es el concepto de decir como palabras mágicas, es estar en conversación con Dios, reconociendo que Él es lo que necesitamos en todo. Entonces a veces pensamos que, mira, si decimos esto y si lo decimos con esta emoción Entonces, no es eso, es reconocer, es Él que hace la obra. Es Él que necesitamos. Entonces por eso debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dejando las cargas nuestras a sus pies, llevando su yugo porque es ligero. Y después dice, y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no nos debemos rendir en ningún momento. Debemos seguir orando, orando, orando. Y no, es importante aquí, no dice orando por nuestras necesidades. Tantas veces, yo diría que siempre, siempre no. La mayoría del tiempo, cuando en una iglesia se pide motivos de oración, muchas veces lo que se comenta es lo que yo necesito. Es
lo que yo llevo, es lo que yo no tengo. Es que bueno, eso, según la palabra de Dios, sí debemos llevar a los pies de Cristo. Y debemos compartirlo con los hermanos para que estén orando. Pero tantas veces no se oye lo que Pablo aquí dice. Entonces, muchas veces no se ve cristianos orando por sus hermanos y hermanas. Entonces, ahí eso es lo que debemos hacer, es lo que debemos llevar ya al principio. Primero, reconocer con quién estamos hablando, o sea, reconocer que tenemos ya acceso al Dios mismo, al Dios de dioses y Señor de señores, y después, y que Él nos escucha, y le necesitamos a Él, y después ya orar por todos los santos, orar por las necesidades de otros hermanos, orar por su caminar con Dios. Pero más aún es orar pidiendo que Dios haga su voluntad en cada uno y que cada uno vea la voluntad de Dios y que yo vea cómo puedo ayudarles o cómo tú puedes ayudarles en el caminar. Pero entonces aquí vemos que debemos velar, seguir, buscar la obra de Dios en la oración con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Entonces ahora Pablo va a concretar, hablando de cómo los creyentes en ese entonces podían orar por él. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. No sé si eso te choca, pero mira lo que Pablo pide. Mira el motivo que Pablo trae a los creyentes. No pide que Dios ya abra las puertas de la cárcel. No pida que Dios trae la justicia porque está ahí como prisionero por algo injusto. Tampoco pide por sanidad, por su aguijón en la carne. Lo que pide es por palabra. Que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, él dice, mira, ora por mí para que yo tenga palabra de esperanza para compartir. Es importante volver a ver el contexto de Pablo en este momento. Está en la cárcel. Tiene una vida difícil. Tiene un aguijón en la carne. Entonces, o sea, algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema. Y incluso que él había pedido de Dios quitar eso de él varias veces. Pero siempre venía la respuesta, bástate mi gracia. La respuesta de Dios. Pero aquí Pablo no pide que los creyentes estén orando por su salud, por su situación. Pide que la gente esté orando para que él tenga palabra para compartir. Y nos explica más, dice, entonces ya en el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces él reconoce su situación. Entonces ya está en cadenas. Y por algo injusto. No merece estar ahí. Pero no está quejándose, no está diciendo, Dios, ¿dónde estás?
está pidiendo oración para que hable el Evangelio, para que brille en la oscuridad de su situación, para que sea un embajador en cadenas. Ahí tenemos un desafío importante, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos o pedimos de Dios? Yo diría que nosotros lo que pedimos es una respuesta a nuestra necesidad ahora. Pero Pablo dice, mira, sí, lleva tus cargas a Dios, pero usa la situación donde estás. Ora para que Dios te dé palabra de esperanza, aunque estás en cadenas, aunque estás sufriendo, aunque estás en un momento de perder, sea un ser querido, un trabajo, otra cosa, aunque estás en un momento de perder, de perdidos, entonces eres embajador. O aunque estás en enfermedades o cadenas, sufrimiento, lo que sea, tienes que recordar que eres embajador o embajadora en esa situación. Y Dios quiere que usemos ese foro. Sufrimiento sí duele, sí es un problema y es lógico, es natural querer quitarlo. Pero también tenemos que cambiar el chip porque seguimos a nuestro ejemplo que es Jesús. Y Él sufría por ti y por mí. Sufría y sufría y sufría injustamente. Y nosotros debemos tener ese deseo, como Pablo, de poder aprovechar de la oportunidad. Porque si tú hablas de la esperanza cuando tu vida es fácil, ¿qué mensaje es eso? No impacta a nadie. Pero si tú hablas de la esperanza que tienes o la paz que tienes en medio de una tormenta, si tú hablas de sentir la presencia de Dios aunque todo el mundo te ha dejado, si tú hablas de sentir la presencia y la provisión de Dios aunque has perdido el trabajo, entonces ahí tienes una oportunidad de impactar a la gente y mostrar que Dios es lo que necesitamos. Entonces es importante pensar en qué es lo que realmente buscamos de Dios. Porque todos nosotros sabemos que la Biblia dice, que Jesús mismo decía, que en esta vida tendremos tribulaciones, tendremos problemas, pasaremos por sufrimiento. Lo sabemos. Pero cuando nos toque, ¿qué hacemos? Entonces ya tantas veces decimos, es que no sé por qué Dios me ha dejado, o porque Dios ha dejado que esto pase. Pero tenemos que volver a las palabras de Jesús, que decía, si el mundo me ha tratado a mí así, pues podéis estar seguros que también os tocará. Pero es una oportunidad hablar y que el mundo te escuche. Entonces ya es una oportunidad que estás ahí encima de la plataforma y ya el mundo oirá lo que dices. Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una seguridad que no corresponde a la situación donde estás. Pero tantas veces nosotros no vivimos lo que decimos que sabemos. Decimos que nuestro Dios es soberano,
Pero después nos llega una cosa y decimos, pero, ¿cómo puede ser? Si Dios lo ha permitido, lo usará. Y Él está obrando. Nosotros no vamos a entender todo. Pero sí debemos tener, después de ver nuestra identidad y la armadura que nos da, y ver que nuestro Dios es fiel y Él tiene el poder y las fuerzas para darnos. Entonces debemos responder como Pablo y decir, mira, por favor, ora por mí, para que yo tenga palabra para compartir y que yo hable con denuedo, que yo hable como debo hablar de Él. Porque Dios es fiel, incluso cuando no vemos lo que queremos ver. Dios es fiel incluso cuando todo el mundo me cae encima. Dios es fiel y bueno. Y Dios me ama incluso si tengo una enfermedad terminal. Dios es fiel y nos ama en cada situación. Y muchas veces se dice que lo mejor es por venir, pero es importante que eso no habla de este momento en la tierra. Nosotros sabemos cómo termina la historia y que ya estaremos con Él para siempre, porque nuestro Dios es fiel en todo. Y nosotros llegaremos ahí y le veremos cara a cara. Y la única persona que tendrá cicatriz es Jesús. Nosotros no llevaremos las marcas en el cuerpo de esta vida. Entonces, lo que ha pasado a nosotros en ese momento de estar ahí con Él no va a importar. Entonces, hoy me gustaría animarte. Vamos a leer esto una vez más y después tengo un pensamiento para añadir. Dice, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, reconociendo nuestra necesidad y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, pensando en los demás del cuerpo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, porque no es lógico con los pensamientos del hombre que Dios nos daría algo sin merecerlo. Aunque soy enemigo de Dios, que Dios me ofrezca su perdón. ¿Eso cómo puede ser? Es el misterio del Evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces hoy, un par de cosas que quiero que nosotros recordemos. Primero, recordar que el misterio del Evangelio se nota y se ve no cuando todo es cómodo, pero en lo difícil, en lo oscuro, cuando hay problemas, cuando hay tribulaciones, cuando hay ataques, cuando hay enfermedades. Ahí se ve la esperanza que sobrepasa las situaciones de este mundo. Porque Jesús ganó, ya ha vencido este mundo. O sea, ya tenemos salida de este mundo. Pero por el momento estamos aquí. Pasaremos por enfermedades. Y sí, Dios puede sanar, pero a veces no lo hace. Si sane o no, debo hablar de la esperanza que tenemos. Debo tener esperanza. Porque incluso si lo peor de este mundo me pase, sé a dónde voy a ir.
después de poco tiempo. Y que el enemigo no me puede robar de eso. Me puede atacar, pero no me puede robar. Entonces, que hablemos de esa esperanza. Entonces, hoy me gustaría preguntarte, ¿eres un embajador? Y un embajador que tendrá un impacto en el mundo. No es un embajador en vida fácil o vida cómoda. Pablo, que hacía tanto para Dios y dejó Dios hacer tanto a través de su vida, era embajador en cadenas. ¿Y tú? Igual eres embajador o embajadora en enfermedades, en debilidades, en ansiedades, en problemas, en sufrimiento, en pérdidas. Pero en la situación que sea, tú eres embajador o embajadora de Cristo. Tú representas a Cristo aquí en la tierra. Y tienes un mensaje para vivir y para compartir con tu boca y con tus acciones. Entonces, ya en el pasado hicimos una ilustración que para mí es una ilustración que enseña mucho. Y bueno, aquí, entonces claro, no podemos hacer la conversación, pero entonces aquí en este folio, la pregunta es, ¿qué ves? Y claro, la primera respuesta a lo que vemos es este punto. Pero no vemos el folio, todo este sitio blanco. Vemos el punto. Incluso puede ser un punto tan pequeño. Bueno, no sé si saldrá. Bueno, así. Tantas veces eso es lo que vemos. Pero en la realidad es que nuestro problema, nuestro sufrimiento, nuestra situación, aunque para nosotros parece como una montaña tan grande, es un punto. No podemos ya usar esta vida pensando en este punto. Tenemos un folio entero. Y esto es lo que Dios está haciendo. Esto es nuestro Dios, que es muchísimo más grande. Es su plan y su voluntad. Y sabemos que Él usará todo. Hay una mujer que a veces he hecho referencia a ella, que ha escrito varios libros y ha hecho cuadros de arte y es una persona muy impresionante. Y es una persona que al siendo joven, ya no sé si tenía 17 años o así, tenía un accidente en la piscina y rompió un parte de la columna y se quedó sin poder mover. No podía usar ni los brazos ni los pies. Entonces no podía hacer nada por ella misma. Entonces ya pasaba un tiempo muy difícil. Pero ahora, muchos años más tarde, es una persona que ha visto que Dios quiere usar su testimonio. Que ahora es verdad que tiene la vida difícil, que está, bueno, ella es una embajadora en cadenas de cierta forma, porque ya no puede hacer nada por sí misma. No se puede vestir, no se puede levantar, no se puede comer, no puede coger el alimento para comer. Necesita ayuda para hacer todo. Pero ella es la primera persona para hablar de Dios y su fidelidad. Y como cada persona tiene un valor en los ojos de Dios. Entonces, ella hace lo que Pablo dice aquí. Ella habla con denuedo sobre el Evangelio, sobre la esperanza, sobre el valor humano, sobre la importancia de reconocer que cada uno lleva la imagen de Dios. Pero
hay que decidir. Porque cuando nos enfrenta un problema, una situación o sufrimiento, podemos enfocar los ojos solo en esa situación o podemos decir, mira, Dios, esto para ti no es sorpresa. Da mi sabiduría, da mi palabra para poder decir y dame el valor para hablar, para que la gente vea que a pesar de esta situación, tú eres Dios y tú eres bueno y tú eres fiel y tú eres lo que necesitamos. Porque la otra posibilidad es caer en pena por nosotros mismos y no levantar la cabeza. Caer en depresión es no levantar la cabeza. Pero otra vez digo que el misterio del Evangelio ya se ve y se oye no en la comodidad, pero cuando nosotros somos embajadores en sufrimiento, en cadenas, en problemas. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir al ejemplo de Jesús? De seguir la voluntad de Dios, aunque no es fácil. Vale. Aunque no es cómodo, tendrá un impacto en las vidas de muchos para mostrar el camino al cielo. Te animo, no buscar la vida fácil o cómoda. Buscar la vida ya agarrado a la mano de Dios, siguiéndole a Él en su voluntad, pase lo que pase, dependiendo de Él en todo y pidiendo oración para poder tener palabra y hablar con denuedo. Eso te pido, que oras por mí, para que yo hable como debo, que yo viva lo que sé. Y eso te desafío también a ti. Tener esa actitud, seguir lo que dice Pablo aquí. Tener ese mismo corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que eres y por todo lo que nos ofreces y todo lo que ves en nosotros. También gracias por el privilegio de poder ser cuerpo. Y que tu cuerpo es más grande que un país. Es más grande que un edificio. Es más grande que una denominación. Señor, ayúdanos a orar por todos los santos y orar los unos por los otros, pidiendo que tú des la palabra para compartir, que tú des esa luz para brillar en la oscuridad, para que los que ya aún no son creyentes que vean que tú eres lo que todos nosotros necesitamos, que tú eres el Salvador, que tú eres el Dios fiel, incluso cuando no vemos lo que queremos ver. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, yo te animo a no olvidar lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque tú vales mucho para Dios. Y aunque hay momentos que igual incluso no sientes a Dios, Él sigue estando ahí. Él entiende dónde estás. Él entiende lo que sientes. Puedes ir delante de Él con tus emociones, con tus dudas, con todo. Él nos ve y nos conoce y sabe cada detalle.
No hace falta llevar máscara delante de Él. Pero después tener esa actitud, Dios usa esta situación. Dame sabiduría para saber cómo brillar de ti en medio de esta oscuridad que estoy viviendo. Porque hay gente cerca de ti que necesita ver que hay luz, que necesita ver que hay esperanza, que hay paz, que hay amor verdadero, que hay perdón. Y Dios te ha puesto donde estás para ser esa luz, para dejarle a Él brillar en tu vida. ¿Te apuntas? Será algo que cambiará tu vida. Ánimo. Y, como siempre, si tienes una necesidad o si tú tienes un motivo de oración, contacta con nosotros. Porque cada uno de nosotros necesitamos a Dios, pero también nos necesitamos los unos a los otros. No estás solo o sola. Y nosotros queremos ayudar con lo que sea. Bendiciones. Y nos veremos aquí muy pronto. En Jesús, fuerte soy.